Muy bien, chicos. Listo. Estamos. Bueno, cuando tengo compuestos de este tipo, me van a ir comentando ustedes, para los que no estuvieron repasando, cuál es el primer paso. Siempre, por ejemplo, si yo les presentara un cloruro de berilio. Primer paso, ¿cuál es? Me van a ir comentando ustedes. Muy bien, primero ver diferencia de electronegatividad. Eso me va a dar una idea sobre qué cosa, sobre el tipo de enlace. Sin embargo, cuando escriba la justificación, ¿cómo lo voy a decir? ¿Por qué este enlace sería covalente? Diferencia de electronegatividades y qué más. La naturaleza de las sustancias que se están enlazando. Bien, con esos dos términos, con esos dos ítems, ya ustedes justifican por qué el enlace es iónico o es covalente. Si llega a ser iónico, ¿qué tienen que hacer? Directamente, bueno, escribir las configuraciones electrónicas antes, configuraciones electrónicas después, decir que no se habla ni de geometría, ni de polaridad, ni de nada de eso, que se trata de estructuras cristalinas o redes y se acabó. Si es covalente, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería el segundo paso una vez que sabemos que es covalente? Lo pueden nombrar como ustedes quieran, ¿verdad? En este caso, al decir cloruro de berilio, se entiende que es el dicloruro de berilio. El segundo paso sería, como bien dice José, es identificar electrones disponibles y necesarios porque tenemos que armar ¿qué cosa? La estructura de Lewis. Bien, muy bien. El segundo paso es armar la estructura de Lewis. ¿Estamos? Si yo armo la estructura de Lewis, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a poder ver? Voy a tener una idea aproximada del esqueleto de esa molécula para poder ver cómo se comparten los electrones entre sí. Una vez que ya sé cuál es el tipo de enlace, cuál es la estructura de Lewis, recién ahí voy a analizar el tema de la geometría electrónica y la geometría molecular. ¿En qué me tengo que fijar como primer punto? Ver si tengo pares de electrones no compartidos. Si yo tengo pares de electrones no compartidos, mi nube electrónica no va a ser simétrica. Y por lo tanto, la geometría electrónica y la geometría molecular van a coincidir o no van a coincidir. No van a coincidir. Muy bien. Entonces, lo primero que ustedes tienen que decir es, la nube electrónica no es simétrica, la geometría electrónica será tal, la geometría molecular será tal, y la forma de justificar eso, ¿cuál va a ser? La geometría de la molécula va a ser tal que se garantice la menor repulsión entre los pares de electrones que existen. ¿Cuántos tipos de repulsiones pueden tener? ¿Cuántos tipos de repulsiones pueden tener? Puede estar la repulsión entre pares de electrones compartidos, entre pares de electrones no compartidos, y también está la repulsión entre el par de electrón compartido y el par de electrón no compartido. ¿Bien? Muy bien. Perfecto, Pedro. Acá, bueno, acá hay una pregunta que me están haciendo eh, Matías. A ver, mi pregunta era, cuando hay un enlace donde me aparece, por ejemplo, entre carbono y yodo, en la tabla me aparece como que ambos tienen electronegatividad 2,5. Bien, o sea, tienen electronegatividad igual, o bueno, en realidad no debería ser igual, habría que ver la fuente, porque alguna mínima diferencia de electronegatividad tendría que haber. Exactamente, justo estaba terminando de leer lo que me decís, porque usted me ha dicho, si no entendí mal, que en realidad no tienen, claro, nunca los átomos pueden tener exactamente la misma electronegatividad. Yo lo que diría en esos casos, supongamos que se les presenta una situación en donde los dos átomos tienen electronegatividades muy similares, justifiquen el tipo de enlace según la naturaleza de las sustancias. Yo, por ejemplo, entre un carbono y el yodo, yo haría automáticamente, más allá de las electronegatividades, plantearía un enlace covalente. ¿Bien? Yo haría eso en ese caso, eso sería lo correcto. Pues Brandon me pregunta, si tienen la misma electronegatividad, pueden ser enlaces covalentes o metálicos. Si tienen exactamente la misma electronegatividad, puede ser que se trate de dos no metales, como dos nitrógenos, dos oxígenos o dos cloros. En ese caso formarás un enlace covalente. Estás hablando siempre de no metales. Ahora, si estás enlazando a dos hierros o dos átomos de cobre, que también tienen la misma electronegatividad, por tratarse de elementos metálicos, vas a terminar formando un enlace metálico. Los tipos, Ulises, de repulsiones que existen son precisamente entre los pares de electrones compartidos, los no compartidos y un compartido con un no compartido.
Son las definiciones. Perfecto, Mateo. Entonces el yodo obviamente es un poco más electronegativo y tiene lógica que el yodo sea un poquito más electronegativo. Carbono, al ser más electropositivo, yo también lo ubicaría en el como átomo central y los yodos alrededor. Y eso yo lo armaría como un enlace covalente y lo haría polar, sí, Matías. Yo lo haría definitivamente polar. Porque mínima diferencia, aunque sea de 0,01, está esa mínima diferencia. Y al ser un enlace covalente y mínimamente esos electrones van a tender a estar más tiempo cerca del yodo que el carbono. Y aparte que tiene toda la lógica, ¿no? Porque entre el carbono y el yodo, más allá de las electronegatividades que les diga la tabla o la fuente, son dos átomos que tienen distintas naturalezas. Tal ubicación en la tabla periódica me permite darme cuenta de eso. Entonces ahí también sería una buena justificación como para decir, bueno, es un enlace covalente, polar, porque la naturaleza de las sustancias me permite afirmar que va a ser así. ¿Estamos? ¿Se entendió, Matías? Bien, perfecto. ¿Cuándo coinciden la geometría electrónica y la geometría molecular? ¿Cuándo coinciden? Es cuando es apolar, veamos ese análisis. Yo lo primero que diría, cuando mi nube electrónica es simétrica, cuando mi nube electrónica es perfecta, es decir, cuando no hay pares de electrones no compartidos. Exactamente. En ese caso, mi nube electrónica es perfecta. Entonces, ¿qué voy a poder decir en ese caso? Es muy probable que si mi nube electrónica sea perfecta, los momentos dipolares individuales se cancelen, entonces la molécula, como dice Mateo, va a ser una molécula apolar. Exactamente. Bien, vamos entonces a ver más ejemplos. Vamos a ver qué otras preguntas tienen ustedes acá. Veamos, voy a ir por partes para que no se me pierdan las preguntas. De un enlace de carbono con yodo. Cualquiera de ellos puede ser el átomo central. Yo colocaría como átomo central, como regla práctica, al átomo más electropositivo. La geometría electrónica, me dice Josefina, se puede estar representada por la estructura de Lewis. La geometría electrónica sí podría ser que tengas una aproximación a partir de Lewis. Pero si ustedes se fijan, la electrónica, ¿qué considera nada más? La electrónica considera los pares de electrones alrededor del átomo central. No le importa a la geometría electrónica si son compartidos o si son no compartidos. Lo único que vemos en la electrónica y en Lewis es la cantidad de pares, nada más. Por ejemplo, acá, ¿qué geometría tenemos para este cloruro de berilio? Viendo Lewis, nada más. Yo sé que hay dos pares nada más alrededor del berilio. Entonces es una geometría electrónica lineal. ¿Qué pasa acá en el caso del agua? Según Lewis, ¿cuántos pares de electrones hay alrededor del átomo de oxígeno? Hay cuatro. Entonces, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Por Lewis, pueden tener una aproximación sobre la geometría electrónica. Está perfecto. Es la única que no discrimina entre pares de electrones compartidos y no compartidos. La molécula la deberíamos dibujar en el parcial o solo identificar con... En el parcial ustedes tienen que hacer esto que está acá. Es hacerle el Lewis y decir si es tetraédrica, piramidal trigonal, lineal y demás. No tienen que saberse los nombres de memoria. ¿Estamos? Si ustedes tienen, por ejemplo, en el caso del agua, la geometría electrónica es tetraédrica. ¿La geometría molecular será tetraédrica para el agua? ¿Qué les parece? No, muy bien. ¿Cómo va a ser la geometría? A ver, estoy leyendo. Mira, estoy leyendo los mensajes. Exactamente, es angular. Cuando son dos pares de electrones no compartidos, angular. Si ustedes no se acuerdan, angular no se hagan problema. Lo único que tienen que decir es tetraédrica deformada. Tienen que decir geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular tetraédrica deformada. ¿Estamos? ¿Y qué otra cosa más podrían decir sobre el ángulo de enlace? Que es inferior a 109,5 grados. ¿Bien? Eso es lo único que tienen que decir. No tienen que decir con exactitud ni el nombre de la geometría molecular ni el ángulo. Con decir inferior a 109,5 es suficiente. Y acá, en esta molécula del agua, que lo pueden ver perfecto acá, ¿por qué es una tetraédrica deformada? ¿Por qué es angular? ¿Qué tipo de repulsiones están tratando de que sean mínimas? ¿Cuántas repulsiones tenemos acá? Tenemos varias. Tenemos esta repulsión que está acá, que esta repulsión es entre par de electrones compartido con par de electrón compartido. Después tenemos esta repulsión que vemos acá. Fíjense que tenemos acá. Pares de electrones compartidos con pares de electrones no compartidos.
Y por último, ¿cuál es la mayor repulsión que podemos llegar a ver acá? Los dos pares de electrones no compartidos alrededor del átomo de oxígeno. La molécula tiene que compensar, exactamente Pedro, la molécula tiene que compensar todas esas repulsiones cuando se ubique en el espacio. Matías me pregunta si es lo mismo decir compartidos o enlazados. Bueno, hay una discusión entre electrones libres, electrones compartidos y electrones enlazados o enlazantes. Si ustedes dicen pares de electrones no enlazantes o no compartidos, es como si dijeran que esos electrones no se enlazan a otro átomo porque no pueden hacerlo. Y eso no es cierto, porque estos electrones pueden enlazarse con otro átomo. ¿Bien? Si ustedes dijeran pares de electrones libres, tampoco sería cierto, porque pares de electrones libres únicamente están en el enlace metálico. El término que realmente corresponde a estos pares de electrones que están acá son pares de electrones no compartidos, porque no están compartidos con ningún otro átomo. Enlazarse, sí, sí se pueden enlazar, pero en esta molécula no están enlazados. Libres, no, no están libres, están unidos a este núcleo de oxígeno. Entonces, el término que fehacientemente corresponde es par de electrones no compartidos. Sin embargo, lamentablemente creo que puede haber algún libro que no lo diga así. Y me atrevería a decir que no sé si estoy, pero no quiero difamarlo a Chang, pero no sé si Chang dice electrones libres, ¿puede ser o no? ¿Alguien me podría corroborar esa teoría? Han estado leyendo el Chang, pero me parece que en el Chang, el pobre Chang, no sé si es el pobre, no quiero difamarlo, pero creo que decía electrones libres, y eso no corresponde. Pero bueno, estamos acá para aclarárselos. Bien, lo mismo par de electrones no enlazantes. Lamentablemente se ha escuchado y lo escucho. Y creo que a cualquiera se nos puede escapar. A mí mismo se me puede llegar a escapar decir no enlazante. Igual me controlo, lo digo bien, que es no compartido. Pero claro, el Witten, por ejemplo, puede decir enlazantes o no enlazantes. No está mal, chicos. A ver, no es que nadie les va a poner mal en un parcial si dicen no compartidos o no enlazantes. Son sutilezas. Son sutilezas del lenguaje. Es como decir 25 grados centígrados. Bueno, todos sabemos que en realidad no son grados centígrados, son grados Celsius. La escala es centígrada. ¿Bien? Son sutilezas del lenguaje que algunos autores lo utilizan, algunos profesores lo utilizan y otros no. Son pequeñas particularidades. Nadie les va a poner mal en un examen porque digan, o nadie los va a anular en un examen oral porque digan 25 grados centígrados, cuando saben que son 25 grados Celsius. O sea, la profe de orgánica se las va a aclarar todo el tiempo. A mí estas cosas, ¿por qué me han quedado? Me han quedado por las cosas que me han dicho mis profes. Por ejemplo, ¿en dónde se ha visto? En el sistema de unidades, con las que en química. En realidad, cuando ustedes hablan de volumen, y dicen, qué sé yo, 30 mililitros, la forma correcta de escribir esos mililitros es M minúscula, L mayúscula. ¿Bien? Sin embargo, hay libros y hay profesores que utilizan M minúscula y L minúscula. Y sin embargo, no es que nadie les vaya a poner mal por eso. ¿Bien? Mateo acá me está confirmando que el Chan dice electrones libres. Bien, ya saben, no son electrones libres. Ahí sí. El de electrones libres sí traten de no decirlo. Ahora, si se equivocan, dicen no enlazantes, no compartidos, no se preocupen por eso. Por eso no se hagan problema. Bien, y nos había quedado un temita pendiente, porque una vez que sabemos que es enlace covalente, sabemos que tiene geometría electrónica tetraédrica, en el caso del agua, que tiene geometría electrónica molecular y que tiene este ángulo de enlace, nos queda hablar de la hibridación. Bien, como regla práctica, ¿cuál va a ser la hibridación siempre del átomo central? ¿De qué va a depender? Va a depender de la cantidad de pares de electrones que tenga que ubicar a su alrededor. Y cuando hablo de pares de electrones me refiero a todos los pares de electrones. El oxígeno a su alrededor tiene que ubicar 4 pares de electrones. ¿En qué va a hibridar entonces? ¿Cuántos orbitales híbridos tiene que formar el oxígeno para poder acomodar 4 pares de electrones? Tienen que acomodar 4 pares, son dos compartidos y dos no compartidos, entonces tienen que formar 4 orbitales híbridos sp3. ¿Bien? Como regla práctica en el examen, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes en el examen tienen que decir simplemente que hibridan sp3, porque bueno, son 4 pares de electrones no compartidos. Yo ahora les voy a explicar con un ejemplo más fácil para que lo vean, con el metano, qué es este concepto de la hibridación. Pero ustedes no lo tienen que escribir en el parcial, es simplemente para que lo entiendan. Ahora, en la parte teórica, sí, a lo mejor sí les piden que, que tengan que hacer una explicación un poquito mayor. En el parcial, con decir hibridan tal cosa, porque
tiene 4 pares, eso ya es suficiente. El berilio, veamos, el berilio, ¿cuántos pares de electrones tienen que acomodar a su alrededor en el espacio? En esta geometría lineal, ¿cuántos tienen que acomodar en el espacio? Tienen que acomodar 2 pares. ¿Cuántos orbitales híbridos tienen que formar entonces? Tienen que formar 2 orbitales híbridos. Por lo tanto, va a hibridar en sp. Son 2 orbitales híbridos sp. Con eso ya es suficiente para el examen. Ahora vamos a ver una explicación teórica de dónde salen todos estos los orbitales híbridos. ¿Qué es un orbital híbrido? ¿Qué orbitales conocemos hasta ahora nosotros? Serían orbitales puros. ¿Cuáles serían? El orbital S, por ejemplo, muy bien, el orbital esférico, los orbitales lobulares P, todos esos son orbitales puros que le corresponden a cada átomo. Ahora, estos átomos, ¿qué están haciendo en una molécula? Estos átomos se están enlazando a otros átomos. ¿Bien? Entonces, va a tener que haber un reacomodo de los orbitales de cada uno para formar orbitales híbridos. Veamos en el caso del metano que se entiende un poquito más. Si nosotros vemos la configuración electrónica del carbono. Primero, ¿cuántos electrones tiene el carbono para poder hacer la configuración electrónica? ¿Cuántos tiene? 4 son los electrones de valencia, ¿bien? Y en total tiene 6. Por eso, ¿cómo hacemos esa configuración electrónica? Hacemos 1s2, 2s2 y los otros 2 electrones que quedan los ubicamos ¿en dónde? En los orbitales p. Que recuerden, siempre primero colocamos un electrón en cada uno de los orbitales y después, si es necesario, seguimos llenando. Si no, la configuración electrónica de carbono es esta que corresponde acá. El orbital 1s completo, el orbital 2s completo y un electrón en cada uno de los orbitales p. Uno en el px, otro en el pi. Así como está escrito acá, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuántos enlaces podría tener el carbono? Acá podría unirse con otro átomo, acá en el 1s. ¿Podría? No, porque eso está completo. Acá tampoco. Vean, acá en el 2s2 tampoco está completo. Y acá en el 2pz, ¿podría hacer algo? ¿Podría formar un enlace en el 2pz? Tampoco, porque no hay ningún electrón disponible. Únicamente hay electrones disponibles en el 2px y en el 2pi. Por lo tanto, según la configuración electrónica del carbono, solamente podría formar 2 enlaces. Y nosotros vemos que en el metano, en realidad tiene que habilitar 4 enlaces. Entonces quiere decir que algo tiene que pasar con el carbono. Así, con este orbital 2px y este orbital 2pi, no podría. ¿Se entiende? ¿Lo ven a eso? Los orbitales puros del carbono no podrían. Entonces, ¿qué va a pasar? Es la promoción electrónica que se le llama para formar los orbitales híbridos. ¿Cuántos orbitales necesitamos formar acá para poder ubicar a los 4 átomos de carbono? ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos 4, exactamente. Necesitamos 4 orbitales. Entonces, ¿qué va a pasar acá si ustedes se fijan? Un electrón, un electrón del 2s, va a ser promovido electrónicamente hacia el 2pz. Si un electrón del 2s es promovido hacia un orbital del 2pz, ¿qué configuración resulta? Resultan 4 orbitales, ahora sí, cada uno con un solo electrón. Si nosotros decimos que el orbital s lo terminamos combinando con 3 orbitales p, los 4 orbitales que resultan acá son 4 orbitales híbridos sp3. Son 4 orbitales híbridos, ¿por qué? Porque surgieron de la combinación del orbital s con los orbitales p. ¿Cuántos orbitales s combiné? Uno solo. ¿Con cuántos orbitales p? Con 3 orbitales p. ¿En qué resultó todo esto? En 4 orbitales híbridos, cada uno con un electrón. ¿Cómo se llaman estos 4 orbitales híbridos? Orbitales híbridos sp3. Y esos orbitales híbridos sp3 van a ser los que van a tener que asociarse con el hidrógeno. ¿Con quién se van a asociar esos orbitales híbridos sp3? ¿Con qué orbital del hidrógeno? ¿Qué les parece? Con el orbital S del hidrógeno. Estos enlaces que ustedes ven acá, en realidad son de un electrón en un orbital híbrido sp3
con el electrón del hidrógeno ubicado en el orbital S del hidrógeno. Son los enlaces direccionales sigma. Acá me pregunta si esto tiene relación con las propiedades macroscópicas del compuesto. En realidad, Marcos, precisamente esta promoción electrónica para formar los nuevos orbitales es para que se forme el compuesto. ¿Bien? Si no se hiciera esta promoción electrónica, nunca los átomos podrían enlazarse entre sí. Si esta promoción electrónica nunca se hiciera, esta deformación nunca existiera, los átomos seguirían siendo como están. El carbono seguiría teniendo esta configuración eternamente. El carbono tiene que modificar su configuración electrónica para poder enlazarse a los hidrógenos y formar el compuesto. Las propiedades macroscópicas del compuesto precisamente surgen por la existencia de estos enlaces. ¿Estamos? Si no existieran esas deformaciones, no existiría directamente el compuesto. Acá Brando me pregunta qué se hace con los hidrógenos. Bueno, eso presenta lo que estuve comentando. Los hidrógenos tienen un solo electrón para poder participar. Ese un único electrón está en el orbital 1s1. Por lo tanto, el electrón del carbono en uno de los orbitales híbridos sp3 va a tener que enlazarse con el único electrón del hidrógeno en el 1s1. Para formar este enlace, el electrón del carbono en el orbital sp3 va a tener que enlazarse con el electrón del hidrógeno en el orbital 1s1. Lo mismo en este enlace y lo mismo en este enlace. Se trata de enlaces covalentes direccionales sigma. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto de hibridación? Eso es hibridación. El átomo central el que hibrida. Fíjense que no es la molécula la que hibrida. También mucho cuidado con eso. Porque si yo les preguntara ahí si el hidrógeno está hibridando, ¿el hidrógeno está hibridando? No, muy bien, el hidrógeno no está hibridando. El que está hibridando es el carbono. El carbono es el que tiene que acomodar a su alrededor a los cuatro hidrógenos. Todo esto que les dije de todas formas es para que ustedes lo puedan explicar en algún examen teórico, un examen oral teórico. En la parte práctica no tienen que escribir todo esto que yo les estoy diciendo, ni tienen que hacer toda esta justificación, ¿bien? Exactamente, solo hibrida el átomo central de la molécula. Hibrida el átomo central. Como les decía, en el parcial no tienen que hacer todas estas justificaciones ni hacer todas estas configuraciones electrónicas para justificar. Lo único que tienen que decirme que es que el carbono, como tiene que acomodar a su alrededor a cuatro pares de electrones, se ve en la necesidad o en la obligación de hibridar en sp3. Y si yo les preguntara qué es hibridar, es formar orbitales híbridos. ¿Cuántos orbitales híbridos se formaron acá? Cuatro orbitales híbridos. Muy bien, son cuatro orbitales híbridos sp3. ¿Estamos? ¿De qué otra forma lo pueden ver a esto? Si no existieran los orbitales híbridos, la molécula de metano no podría existir. ¿Por qué? ¿Por qué no podría existir si el carbono no hibridara? Muy bien, Joaquín, excelente. Esa es la respuesta. Porque según la configuración electrónica, muy bien Mateo, según la configuración electrónica del carbono, solamente podría ubicar o enlazarse con dos átomos de hidrógeno. Bien, y la molécula de metano existe y es termodinámicamente estable, precisamente porque estas promociones electrónicas son válidas. Bien, bueno, el metano, por ejemplo, es bueno, acá está un poquito más explicado, acá lo pueden ver bien, les estuve comentando lo que les estuve diciendo, fíjense. La promoción electrónica están los cuatro orbitales híbridos. Fíjense que acá se ve bien en el tetraedro, que es la geometría electrónica perfecta. Fíjense cómo es la densidad electrónica del orbital híbrido sp3, ¿no? ¿Lo ven? Lo más pequeñito que sería para ustedes. Eso pequeñito que se ve ahí con el sp3. El orbital S del hidrógeno. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna duda con el concepto de hibridación? ¿Están seguros? A ver qué me preguntan. Hay algunos en los cuales el átomo central, por su configuración electrónica original, puede enlazarse sin hibridar. Me gustaría, Kevin, podríamos ver algún ejemplo. Analizar algún ejemplo, porque está muy interesante la pregunta. Me gustaría ver alguna molécula y plantear a ver qué pasa comparando la configuración electrónica del átomo original con la hibridación. Podríamos hacer algún ejemplo, yo puedo buscar alguno y te lo comento. Para no hablarlo en el aire, podremos hacer algún ejemplo.
Preguntan, el electrón promovido mantiene el mismo número de spin. En realidad, Juan, el electrón que vos promovés hacia el otro orbital va a terminar quedando únicamente en ese orbital. Sea más o menos medio, no va a interesar hasta que no venga el electrón del hidrógeno. Una vez que venga el electrón del hidrógeno, y ahí sí, ambos electrones van a tener que tener espines diferentes. De lo contrario, no es algo de lo cual yo me preocuparía, porque se trata de cuatro orbitales híbridos de CP3, cada uno con un electrón. Que sea más o menos un medio, más un medio, menos un medio, no importa. Sí va a interesar cuando venga el hidrógeno. Me preguntan, algunos hidruros metálicos a lo mejor pueden no hibridar. Por ejemplo, el yoduro de hidrógeno. Algunos hidruros metálicos a lo mejor pueden no hibridar, ¿verdad? Es el yoduro. Claro, algunos hidruros no metálicos. Claro, bueno. En ese caso sería un ácido clorhídrico también podría ser. Un ácido clorhídrico. Los compuestos apolares, los compuestos apolares de los halógenos hibridan. Como por ejemplo, Mateo, algún... Acá me pregunta por ejemplo del ácido clorhídrico. Bueno, yo si hiciera el concepto del ácido clorhídrico o del ácido iohídrico, que en realidad hay un solo enlace, hidrógeno con el cloro, hidrógeno con el yodo. En realidad, ahí en que me voy a enfocar únicamente en decir la geometría electrónica o molecular que va a tener ese compuesto. Por ejemplo, tomamos al cloro en el ácido clorhídrico, bueno, tendré que ver cuántos pares de electrones tiene que acomodar el cloro en el espacio. Y únicamente voy a hablar de la geometría electrónica y la molecular. Camilo, justamente, todos tipos de enlace hay hibridación. En realidad, en todos los tipos de enlace hay hibridación, siempre y cuando el átomo central, con su configuración electrónica, no pueda ubicar a todos los átomos a su alrededor. Que eso es lo que me están preguntando justamente, por ejemplo, del ácido clorhídrico o del ácido yohídrico. Bien, ya se está por cortar, me están comentando acá. Bien, ya enseguida cortamos y nos vemos unir. Acá me pregunta Brandon el hidruro de litio. ¿Es un enlace iónico o covalente? Bien, habría que ver primero la diferencia de electronegatividad y después la naturaleza de las sustancias de los átomos que se están uniendo. Y hacer el triangulito de Keter y fíjate en qué zona te queda. Bien, lo que les estaba comentando justamente, hasta que se vayan uniendo el resto, cuando tengan dudas en algunos compuestos particulares, como algunos óxidos o algunos hidruros, hagan la diferencia de electronegatividad, hagan el promedio de las electronegatividades y recuerden que yo les dije que cuando se trata de compuestos en, en los cuales entramos a dudar o tenemos duda, vayan al triangulito de Ketelar. Esto les va a sacar, les va a terminar de verificar la naturaleza de ese compuesto. Y después, obviamente, si ustedes tienen, qué sé yo, un compuesto que se trata, que acá Brando me preguntaba, un átomo central, dos átomos alrededor, y no hay pares de electrones no compartidos a su alrededor, y obviamente será una geometría lineal, y la hibridación, si corresponde, será SP. Entonces, bueno, Brandon, hace el cálculo, fíjate, hace el promedio, ahora las electronegatividades, entra el triángulo y fíjate, y lo analizamos. Con la diferencia de 1,1 y el promedio, ingresa el triangulito y fíjate, y nos comentas, y lo vemos. Bueno, Brandon, espero la respuesta entonces. Entre 1,1 y 1,6. Bien, a ver. No creo que no la tengo en esta filmina. El triangulito lo tengo en la otra filmina. A ver, lo vamos a buscar. Un segundito. Así subió el triangulito también.
todo el mundo lo vea. Perfecto. Dice Mateo que es covalente. Bueno, vamos a salir de duda. ¿Cuánto les había dado? Diferencia entre el litio y el hidrógeno es da 1,1. Bien, la diferencia les da más o menos por acá. ¿Y cuánto les da el promedio? 1,55. 1,55 está bien. Pasen verificando. Para ver si no, caería en la zona de transición. Pero bueno, confírmenme ustedes si están bien los cálculos. Es un análisis interesante para los hidruros. Bueno, si estamos en 1,1 y 1,55, no sé si todos han revisado los cálculos, está cayendo en una zona de transición. Así que bueno, habría que ver ahí cómo lo trabajamos, si como un enlace iónico o un enlace covalente. Sabemos que metálico nunca va a poder ser. Vamos a estar entre una zona iónica y una zona covalente. Tendría que buscar en el libro, si es que sale, cómo lo tratan. Si como un enlace covalente o un enlace iónico. ¿Qué podríamos hacer ahí para salir de la duda? ¿Qué les parece? Creo que es ir desempatando situaciones. Ya sabemos que por el triangulito de Ketteler nos caen de zona de transición. Para salir de la duda, ¿qué podríamos hacer? Para ver si lo tratamos como un iónico o como un covalente. Muy bien, empezar a buscar las propiedades físicas. ¿Alguien tiene ahí a mano algún buscador o algo para eso no abrir tantas ventanas? ¿Se animan a buscar? No lo busco en el celular, sino si tienen algo a mano para empezamos a buscar las propiedades. Es un análisis interesante. Vieron que vamos desempatando varias situaciones. Vamos a buscar en el celular para abrir tantas ventanas. El hidruro de litio. A ver, ¿quién me habló? Perdón, no escuché. ¿Quién me habló recién? Marcos. Estamos hablando del hidruro de litio, Marcos. ¿Ese me habías dicho? Claro, el ácido clorhídrico, por ejemplo, sí es covalente. Y ese sí es covalente. Acá me están diciendo, bueno, fíjense, acá eso dice Google, me dice Mastiel, exactamente. Bueno, muy bien, fíjense, entonces, según los datos que ustedes buscaron para poder desempatar. Ese punto de fusión, ¿qué les parece a ustedes? Casi de 700 grados. Si ustedes tuvieran que tomar una decisión, ¿lo harían como un enlace covalente o como un enlace iónico? Muy bien, exactamente. Lo harían exactamente como un enlace iónico. Muy bien, ¿estamos? Entonces, fíjense que es interesante el análisis que estamos haciendo. Porque primero dijimos hidruro de litio. Vimos diferencia de electronegatividad. Bien, después de la diferencia de electronegatividad no nos quedó claro por la naturaleza de las sustancias y nos fuimos al triangulito. En el triangulito también no nos define exactamente cuál. Entonces buscamos las propiedades físicas, como buscamos acá. Es iónico, Rafael, porque los compuestos iónicos tienen el puntos de fusión, puntos de ebullición elevados. Cuesta mucho poder promover los cambios de estado, precisamente por esas atracciones electrostáticas que los mantiene unidos. Lo que habíamos visto nosotros con un compuesto parecido era con el tetrafluoruro de silicio, que también el tetrafluoruro de silicio nos indicaba, ¿dónde estamos? Nos indicaba una diferencia de electronegatividad de 2,08, lo cual nos indicaría que estamos en el enlace iónico. Sin embargo, por el triangulito y por la temperatura de ebullición, nos decía que era muy bajo. ¿Estamos? Entonces acá desempatábamos y decíamos que era covalente. En este caso pasa al revés. Por la propiedad física elevada, decimos que es iónico. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí.
Claro, perfecto, como el agua, exactamente. Claro, exactamente. Claro, y eso lo analizamos por el punto, muy bien Pedro, excelente. Eso también va a ser por la naturaleza de los disolventes que estamos utilizando para poder romper a los compuestos. Bien, no veamos soluciones. Si estamos hablando de un compuesto iónico, como decirte, un cloruro de sodio, en un disolvente polar se van a poder separar las cargas. Pero no es que estamos hablando de que lo estamos convirtiendo en otra cosa. Simplemente vamos a poder separar y romper las cargas. Los sodios por un lado y los cloruros por otro lado. Es como que un compuesto polar va a poder ser disuelto en un solvente polar, como ser el agua. De eso estamos hablando. Aquí me preguntó recién. No sé quién era. Siempre, sí, sí, exacto, exactamente. Exactamente, porque lo que hay que analizar es ver si podés separar en cargas. Exactamente, si vos separas en cargas y a su vez analizás la conductividad de esa solución, te va a permitir ver si es iónico o si es covalente. Depende de que haya movimiento de cargas. Por ejemplo, acá Mateo está preguntando si los covalentes polares no son solubles, digamos, en solventes polares también. Sí, lo polar obviamente va a poder ser disuelto en lo polar. Para desempatar en este caso podríamos utilizar también este análisis de la conductividad de la solución. ¿Bien? Qué bien. No me hagan reír porque tienes razón, es cierto. En compuestos particulares, a veces hay que hacer todo ese análisis para poder ver el tipo de enlace. Sí, sí, sí. Pero, sí, a ver, ¿qué resumen podemos hacer para que nos estemos 3 días sabiendo qué tipo de enlace? Hay compuestos particulares, como bien acá planteó Brandon, acá Pedro que nos estaba comentando, que bueno, por suerte no es la mayoría los compuestos que van a caerles en esa zona, o los compuestos que parecen iónicos y resulta que son covalentes, o que son covalentes y parecen iónicos. Por suerte no es la mayoría de compuestos. En ese sentido, quédense tranquilos. En ese sentido no es así. Pero si pasara, el primer punto para desempatar es ver el triangulito. Y el segundo punto para desempatar es ver lisa y sanamente, para no ser tanto lío con los experimentos. El segundo punto es ver la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición y sobre todo, que yo les había comentado, ver si son sólidos a temperatura ambiente. Bien, eso es algo, un buen parámetro para poder diferenciar si es iónico o si es covalente. Si es sólido a temperatura ambiente, ¿qué será para ustedes? Iónico, muy bien. Si es sólido, temperatura, y con eso ya es suficiente. Por ejemplo, acá a nosotros nos había planteado el dilema del hidruro de litio. Con este dilema del hidruro de litio, vamos a buscar esta propiedad que ustedes buscaron. ¿Qué era lo que habían buscado? Era el punto de fusión, habían buscado, ¿puede ser? Sí, el punto de fusión, que era de casi 700 grados. ¿A ustedes les parece entonces que esas fuerzas, que eso indica que es sencillo convertirlo hacia otro estado de agregación? ¿O piensa que es difícil romper esas uniones? Como es complicado, porque no se trata de puntos de fusión bajos, van a decir que por la propiedad física y por la imprecisión de las anteriores mediciones con el triangulito, la diferencia de electronegatividad y demás, puede tratarse de un compuesto iónico. Lo mismo con el tetrafluoruro de silicio. Dadas las imprecisiones de la diferencia de electronegatividad, del triangulito y demás, por su propiedad física, el tetrafluoruro de silicio puede tratarse de un compuesto covalente. Lo pueden analizar de ese lado. Y ahora bien, como decía Pedro, podemos hacer en el laboratorio muchas experiencias para analizar las propiedades.
Si yo quiero, bueno, ahora ver si se trata de un compuesto que conduce o que no conduce, y bueno, llevemos al tetrafluoruro de silicio y llevemos, no sé, el óxido de magnesio, lo llevemos a un solvente polar y veamos cuál de las dos soluciones termina conduciendo la electricidad. Entonces ahí van a poder ver que en realidad, si bien uno es covalente y otro es iónico, saben que en realidad el iónico es el que se pueden romper la estructura y tener cargas en solución de movimiento, entonces esta solución va a conducir la corriente, entonces bueno, entonces es como mucho análisis, pero no es con todos los compuestos. Hay compuestos que sí, otros compuestos que no. El laboratorio, mira, nosotros ahora justamente se está habilitando un protocolo para poder volver al laboratorio a trabajar. A ver, justamente estoy viendo que por eso llegaron tantos mensajes de repente, porque se armó un grupo. ¿Cómo? Odio los grupos de WhatsApp con todas mis fuerzas. Y la verdad es que siento que en esto de la pandemia todo el tiempo hay cada vez más grupos de WhatsApp. Bueno, se armó todo un protocolo, que yo estimo que es el mismo protocolo que ahora se va a hacer para el laboratorio de ustedes, estimo yo, aunque sea para hacer un práctico. De hecho, en la planificación dice eso, que al menos un práctico deberíamos poder hacerlo. Así que bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora? ¿Algo quiere preguntar algo más sobre todo esto? Pregunten tranquilos, si a veces no tengo la respuesta enseguida, si las busco para el otro día, como siempre pasa, pero no sé si se perdieron más o algunas cosas quedaron mejor, no sé, es muy factible perderse en estos temas, a todos nos pasa. Seguimos con... Bueno, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿Están más perdidos o están más ubicados? ¿Cómo se sienten con la materia? Enlace es un tema que suele ser así, les aviso. Así que bueno, no quiero que se me desanimen por eso, ¿eh? Perfecto, Joaquín, muy bien, genial. Enlaces es un tema que suele ser así, así que no se me desanimen con esto. Ya por suerte soluciones, escribir son temas mucho más lindos, así que no se hagan problema. Estos ejercicios ya son de la guía, por ejemplo, ya son para empezar a practicar directamente. Tienen acá un óxido de magnesio. Óxido de magnesio, a ver si es la misma página. Yo tengo ahí ejercicio 11, página 78. Fíjense si ustedes tienen igual. 11, página 78. Buscando. Acá estamos. A ver. Bueno, óxido de magnesio. Primer paso entonces. Diferencia de electronegatividad dio 2,3. Y por la naturaleza de las sustancias, ¿están de acuerdo con que esto se puede tratar de un enlace iónico? ¿Qué les parece? Sí, muy bien. Se trata de un enlace iónico. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decir entonces? No se trata de un compuesto en el que podamos hablar de geometría molecular, de geometría electrónica, no se trata de moléculas, tampoco se habla de hibridación, ni de polaridad en cuanto a momentos dipolares. Simplemente se trata de un sólido a temperatura ambiente definido por redes que tiene una estructura reticular que se repite en el espacio y cómo va a ser el análisis que tenemos que hacer sobre las configuraciones electrónicas. Antes de que se produzca este enlace iónico, el magnesio, ¿cuántos cationes tiene para aportarle al oxígeno? ¿Cuántos electrones tiene para aportarle al oxígeno? Dos. El oxígeno puede tomar dos electrones. Por lo tanto, antes de enlazarse, la configuración que corresponde es esta. Cuando se enlazan, ¿cómo va a quedar la carga para cada uno de los átomos? El magnesio va a perder sus dos electrones, por lo tanto va a quedar con una carga neta de 2, y el oxígeno va a terminar ganando electrones, por lo tanto va a quedar con una carga neta de -2. Acá no se habla de momento dipolar, como te estuve diciendo, se habla de que cada átomo queda con una carga neta. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la configuración electrónica para cada uno de los átomos cuando estas tienen el enlace? El oxígeno, ¿cómo va a quedar? Díganme si está bien o me equivoqué en algo. El oxígeno, al ganar dos electrones, puede ser que quede así o no. Me puedo haber equivocado en algo. Ustedes díganme si está bien todo. El oxígeno, muy bien. ¿Y el magnesio, qué le pasó? Muy bien. Y el perfecto. El oxígeno terminó ganando dos electrones y el magnesio terminó perdiendo los electrones. Bien. Entonces,
Nunca se olviden en el examen de dejar asentada la configuración electrónica final. ¿Estamos? Tienen que dejar asentadas las configuraciones electrónicas del catión y del anión para terminar de justificar su respuesta. ¿Conduce la electricidad este sólido? A ver si alguien me puede responder eso. ¿Conduce la electricidad? Solamente si está disuelto. Bien, solamente si está disuelto. Sería la respuesta. Solamente si está disuelto es conductor. Bien, perfecto. ¿Estamos con el iónico? ¿Podemos ir a otro ejercicio? De magnesio en el óxido. Podemos ir a otro ejercicio. Tenemos ahí un tetrafluoruro de azufre. Tetrafluoruro de azufre. Primer paso, ¿cuál será? Ver si es covalente o si es iónico. Sabemos entonces, ustedes después hagan toda la verificación. Yo acá simplemente les estoy comentando. El compuesto se trata de un enlace covalente. Si es covalente, segundo punto, estructura de Lewis. Para hacer estructura de Lewis, aplicamos la reglita. ¿Cuántos electrones quiere tener el azufre? Si no pasará nada. 8, muy bien. Y el flúor también, 8. Perfecto. ¿Cuántos tiene el azufre para aportar? 6. ¿Y el flúor cuántos tiene para aportar? 7. Eso, si ustedes hacemos la cuenta, ¿cómo nos queda? Nos quedan 6 electrones, que son 3 pares, que corresponderían a 3 enlaces. ¿Y cuántos enlaces como mínimo necesitamos para formar este compuesto? 4. Por lo tanto, quiere decir que la reglita acá no estaría funcionando del todo. Entonces, si necesitamos 4 enlaces, nos está faltando un par a lo que nos está diciendo la reglita. ¿Qué hacemos entonces para compensar eso? ¿Qué hacíamos? Muy bien, hacemos expandir el octeto, que en este caso podemos hacerlo porque se trata del azufre, y a los necesarios, en vez de decir que tengo 8, ¿cuántos voy a decir que va a necesitar el azufre? 10. Bien, siempre ténganlo presente. Por eso acá les señalé con un signo de atención. 8, ahora va a necesitar 10. Y el resto queda todo exactamente igual. El flúor queda igual, los disponibles quedan iguales, entonces nos quedan 4 pares que corresponderán a los 4 enlaces que va a hacer con cada flúor. Cuando hagamos el Lewis, ¿esto con qué nos vamos a topar? El flúor tiene cada uno un electrón para poder escribir, para poder contribuir en el enlace. El azufre también va a poder contribuir con un electrón. ¿Y qué va a pasar con el azufre? Va a terminar quedando ¿con qué? Con un par de electrones no compartidos. Entonces, cuando vayamos a hacer todo el análisis, que esto que yo les escribo acá es lo que ustedes tienen que escribir en el examen. ¿Cómo va a ser la respuesta completa entonces de todo esto? Primero que dijimos, que se trata de un enlace covalente. ¿Cuántos enlaces covalentes necesito? Necesito 4 enlaces covalentes. ¿Cuál fue la justificación? La diferencia de electronegatividad y la naturaleza de las sustancias. ¿Qué más pudimos decir de estos enlaces covalentes? Que son enlaces covalentes simples. Bien, no necesité en ningún momento ubicar un doble enlace. ¿Qué más puedo decir de cada uno de esos enlaces covalentes simples? ¿Qué más puedo decir? Que son polares. ¿Hacia dónde va a estar desplazada la densidad electrónica en cada enlace? ¿Qué les parece? Hacia el flúor. Está todo grabándose, Paolo, en la otra aplicación. Acá exactamente la densidad electrónica se va a ver desplazada siempre hacia el flúor, porque el flúor es más electronegativo. Entonces son enlaces covalentes, son enlaces simples y son enlaces polares. Son enlaces individuales polares. La pregunta es si hay que escribir la diferencia de electronegatividad. El número, sí. El número, sí. La diferencia de electronegatividad, si pueden, escríbanla. Ahora, lo de la naturaleza, con decir, decir por la naturaleza de la sustancia es suficiente. Ahora, la diferencia de electronegatividad sí estaría bueno que lo escriban. Ya hicimos todo el análisis respecto a los enlaces individuales. ¿Qué tenemos que decir después? Porque tenemos los enlaces individuales, pero ahora nos tenemos que ir a la molécula. Para hablar de la molécula tenemos que ver geometría electrónica y geometría molecular.
Sin embargo, en qué tengo que prestar especial atención cuando haga este análisis? ¿En dónde tengo que enfocarme? Algo que me tiene que llamar mucho la atención. Muy bien, Josefina. Azufre. Una vez que veo el azufre, ¿qué tengo que ver? El par de electrones no compartidos. Este par de electrones no compartidos va a implicar que la nube electrónica global, ¿cómo sea? ¿Simétrica o asimétrica? Antes de la polaridad. Asimétrica, muy bien. Es una nube electrónica asimétrica. Ustedes vayan siguiendo estos pasos. ¿Vamos? Vayan siguiendo estos pasos porque una cosa va conllevando a la otra. Entonces, vamos a repetir de nuevo, para que no se les mezcle en el orden en que tienen que ir diciendo las cosas. Cuatro enlaces covalentes, simples y polares. Después, una vez que se dice Lewis, ¿qué digo? Pero hay un par de electrones sin compartir alrededor del azufre. ¿Qué ocasiona la presencia de ese par de electrones sin compartir alrededor del azufre? Ocasiona que la nube electrónica sea no simétrica. ¿Por qué la nube electrónica va a ser no simétrica? Por la presencia de ese par. La presencia de ese par ocasiona la existencia de varios tipos de repulsiones. Repulsiones que tendrán que ser consideradas en la geometría que vaya a adoptar esta molécula en el espacio. La geometría electrónica. ¿Qué geometría electrónica tendrá que tener esta molécula? Es la geometría electrónica que le corresponda a cuántos pares de electrones. Es bipiramidal trigonal porque es la geometría electrónica que le corresponde a 5 pares de electrones. Perfecto. Ahora, ¿la geometría electrónica va a ser igual a la geometría molecular? No, muy bien. No va a ser igual precisamente por la presencia de ese par de electrones no compartidos. Entonces, la geometría molecular se va a llamar oscilante. Ese es el nombre que recibe la estructura que tiene 5 pares de electrones con un par de electrones no compartido. Bien, el ángulo de enlace. Fíjense que acá estamos que hablar de dos ángulos de enlace y eso es lo que yo les quiero mostrar acá. Nosotros estamos ante, bueno, a ver acá. Nosotros estamos ante la presencia de 5 pares de electrones y de esos 5 pares de electrones hay uno solo que es sin compartir. ¿Cómo tendrá que ser entonces la ubicación? ¿Cómo tendrá que ser entonces la ubicación de ese par de electrones sin compartir para que la repulsión sea mínima? Tendrá que ser de esta forma. Fíjense que el par de electrones sin compartir se ubica acá arriba y los 4 pares de electrones compartidos, fíjense en el plano en el que se ubican. Y acá donde vemos en realidad la existencia de ángulos de 120 grados y ángulos de 90 grados. Como la estructura está deformada, obviamente los ángulos serán inferiores. El término balancín también se puede decir, Estefano. Se puede decir, Estefano. Y si no, pueden decir bipiramidal trigonal deformada. Exactamente. Si no se acuerdan de oscilante, o bueno, hay varios términos también que utilizan, no hay problema. Digan bipiramidal trigonal deformada o balancín, no hay ningún problema. Entonces, fíjense que en estas moléculas más complejas, que tienen 5 pares de electrones, fíjense que estamos hablando de dos ángulos de enlace. Por un lado tenemos los ángulos de 90 grados y por otro lado tenemos los ángulos de 120 grados. Fíjense que si ustedes ven estos ángulos que están en el mismo plano, por ejemplo, este que les estoy marcando acá, ¿ese de cuánto les parece que es? Ese que yo les estoy señalando acá. Muy bien. Y el otro, que vean ahora con el mouse, el que les señalo acá, entre esos dos pares. ¿De cuánto les parece que es? Y ese es el de 90. Una molécula que tenga 5 pares de electrones y ninguno sin compartir, es decir, todos compartidos, va a tener una estructura de esa forma. Una geometría electrónica y molecular iguales, bipiramidal trigonal y deformada, perfecta, con ángulos de enlaces perfectos de 120 y 90. Ya cuando haya estoy mezclando, perdón, ya cuando haya un par de electrones sin compartir, esta estructura se va a empezar a deformar. Fíjense que ahora el par de electrones no enlazantes se ubica acá. Estos ángulos ya van a tener que ser distintos. ¿Para qué? Para compensar esa repulsión. Si seguimos agregando pares de electrones no compartidos, ¿qué va a pasar con la estructura? Se va a ir deformando cada vez más. Fíjense ahora cómo están ubicados los pares de electrones no compartidos en el espacio para que la repulsión sea mínima.
Y fíjense finalmente qué pasa cuando yo agrego ahora tres pares de electrones no compartidos, lo que se tiene que deformar la estructura para garantizar la mínima repulsión. Fíjense que es tal la repulsión que va a existir por los tres pares de electrones no compartidos, que están en amarillo, que cómo termina siendo el ángulo entre los pares de electrones compartidos. Termina siendo una lineal, ¿bien? Por eso se informan únicamente 180 grados. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Cómo pueden decir todo esto? Bipiramidal, triangular o trigonal, perfecta, y para todos los otros, con decir simplemente deformada y con ángulos distintos a 120 y 90 grados, ya es suficiente. ¿Estamos? ¿Se entendió este ejemplo? Ahora avanzamos con otro más. Genial. ¿Qué otra cosa más decía acá abajo? Tenemos que analizar ahora otra cosita más. ¿Qué significan los enlaces? ¿En dónde, Ulises? ¿Cuáles? ¿Estos dos que están acá, me decís? A ver, ¿o cuáles? Entiendo. En la estructura de Lewis. A ver, ¿dónde estamos? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Por acá? ¿No? Ah, esto. Ah, ahí está, estoy entendiendo. Esa línea punteada. Exactamente, que se ubican en otro plano. Exactamente. Eso es Mateo y eso es Ulises. La ubicación tiene que ser tal que se ubican, y esto también. Fíjate que el tetrafluoruro de azufre sería una estructura de ese tipo. Tenemos el par de electrones no enlazados, no compartidos, está por decir no enlazantes, no compartidos acá. Tienes los dos flúor y luego tenés los dos flúor de aquel lado. Es como para indicar que uno se encuentra del otro lado y el otro se encuentra en otra posición. Bien, desde el azufre acá te indica que uno está hacia allá, que sería que se encuentra más en negrita, y el otro hacia el otro lado. Uno está más hacia depende de donde lo veas, hacia la derecha, hacia la izquierda, y los dos terminales. Eso quiere decir escribirlo de esa forma. No, eso no lo tienen que hacer. No, no, no. Eso no es necesario que lo hagan, ni mucho menos. Bien, acá me dice Tomás. Me doy cuenta que el azufre va a tener un par de electrones no compartidos porque al hacer la cantidad de electrones compartidos, a ver, porque al hacer la cantidad de electrones compartidos me da que falta un par de electrones. En realidad vos Tomás te das cuenta que falta un par de electrones porque la reglita te dice en un principio que necesitas tres enlaces nada más. Sin embargo, te das cuenta que como mínimo necesitas cuatro enlaces, porque tenés cuatro flúor por ubicar alrededor del azufre. Ahora bien, ¿por qué decimos que el azufre tiene un par de electrones no compartidos? El azufre tiene seis electrones de valencia y el flúor necesita un solo electrón de cada azufre para completar su objeto. Por lo tanto, si el flúor pone un electrón, cada flúor comparte un electrón, el azufre también va a compartir un electrón. Por lo tanto, el azufre va a terminar participando con cuatro electrones y no le va a quedar más remedio que tener un par de electrones no compartidos. Mediante ese razonamiento, te das cuenta que el azufre va a quedar con un par de electrones sin compartir. Me dice Brando, son pocas las sustancias que tengan tres pares de electrones enlazados. La verdad que sí, la verdad que ya que exista un sp3d, que eso el análisis que todavía no hicimos, pero ya que exista un compuesto que tenga esta estructura con sp3d, no son usuales y mucho menos cuando llegamos a un sp3d con ángulo de 180 grados. No son de las más comunes, no hay tantas. En ese sentido, es cierto, Brando, lo que me estabas comentando. Pero bueno, fíjense que de todo lo que dijimos, llegamos hasta dónde. Llegamos hasta una geometría electrónica bipiramidal triangular, una geometría molecular oscilante o bipiramidal triangular deformada. Hablamos de ángulos de enlaces distintos 120 y 90 grados. ¿Y qué nos falta decir para terminar de definir este análisis? Ahí te respondo, Rafael, un segundito. ¿Qué nos falta decir ahora? La polaridad. ¿Será una molécula polar? Teníamos momentos dipolares individuales en esta molécula. Momentos dipolares individuales. Sí, tenemos momentos dipolares individuales que son estos que están acá.
Estos momentos dipolares individuales, fíjense que acá está bien descrito. En la macroestructura, en el espacio, estos momentos dipolares individuales, ¿se van a poder cancelar? No se van a poder cancelar. ¿Por qué no se van a poder cancelar? Por la presencia del par de electrones no compartidos que hace que la nube electrónica sea no simétrica. Exactamente. Como está el par de electrones no compartidos, la nube electrónica no es simétrica, por lo tanto, no se cancelan los momentos dipolares individuales. Muy bien, chicos. Por lo tanto, la molécula, ¿cómo va a ser? Va a ser una molécula polar. ¿Y qué va a pasar con la hibridación del átomo central? ¿Cuántos pares de electrones tiene que acomodar ese azufre en el espacio a su alrededor? ¿Cuántos tiene que acomodar? 5. Tiene que acomodar 4 pares de electrones compartidos y un par de electrones no compartidos. Por lo tanto, ¿cuántos orbitales híbridos tiene que formar el azufre? 5, que serán 5 orbitales híbridos sp3d. ¿Bien? Y Rafael me preguntaba, a ver, me dice, a ver si lo encuentro. No encuentro la pregunta. A ver, vamos arriba. Dice una consulta. El enlace dativo se da solo desde el átomo central hacia los otros átomos, o puede ser a la inversa. Por lo general es desde el átomo central hacia los laterales. Por lo menos yo he visto siempre moléculas de ese modo. No he visto tanto de los otros al revés. Y si es apolar o es polar, eh, al ser átomos de distinta electronegatividad, va a ser enlace polar. Siempre va a ser ese enlace dativo, va a ser del átomo que tenga mayor capacidad para dar los electrones. ¿Bien? Y fíjate que siempre vos colocás uno más electropositivo como átomo central y los más electronegativos en los laterales. Entonces como que también tiene más relación con eso. Igual como yo siempre les digo, no hay tantas reglas prácticas como para saber eso, pero que uno se da cuenta de eso cuando está haciendo la molécula. Bien, bueno, con el tetrafluoruro de azufre que acabamos de hacer, es un análisis bastante completo, porque fíjense que tiene de todo, y tiene para hacer bastante análisis sobre la geometría electrónica molecular y sobre la polaridad. ¿Se entendió este tetrafluoruro de azufre? No hay ningún problema si quieren que lo vuelva a explicar, lo volvamos a ver, no hay ningún problema, me dicen. Perfecto, muy bien, genial, excelente. Bien, vamos a avanzar hacia otro más. ¿Qué tenemos acá? Bueno, fíjense, tenemos un difluoruro de xenón. Empecemos a hacer todos los análisis, ¿no? Como siempre. Xenón. ¿Qué es el xenón? Un- Muy bien, por lo tanto, fíjense, ¿cuántos quiere tener, entre comillas, el xenón? Los 8 que ya tiene, y los disponibles son los 8 que ya tiene. Entonces, fíjense la particularidad entre necesarios y disponibles, que en este caso, ¿qué les pasa? Coinciden. ¿No pueden ver eso? Porque se trata de un gas noble, inerte. ¿Qué pasa con el flúor? Tiene 7, quiere tener 8. Por lo tanto, acá si ustedes se fijan, si hacemos la regla, ¿qué nos está diciendo? Que necesitamos dos electrones compartidos que implicarían la presencia de un solo par. ¿Lo ven? ¿Y cuántos necesitamos como mínimo? Como mínimo necesitamos dos enlaces, porque son dos flúor alrededor del xenón. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como solo está escrito acá el simbolito, ¿qué tenemos que hacer entonces? Agregar, muy bien, dos electrones más a los necesarios para el xenón. Estamos expandiendo ese objeto. Entonces, fíjense,
Si nosotros decimos ahora que van a ser 10 necesarios, más 2 por 8 igual a 26, y los disponibles van a seguir siendo los mismos, ahora sí tenemos los dos pares. Entonces, bueno, empezamos a hacer Lewis. Como yo les digo en el parcial, simplemente lo que tienen que hacer es decir el xenón, los dos átomos de flúor, hacer la ubicación a los lados y ubicar los pares de electrones no compartidos para el xenón, pero nada más. No hace falta que se pongan a hacer, como les comentaba antes, toda esta diferenciación. Lo mismo acá, no hace falta que se pongan a hacer toda esa esquematización. Con solo indicar que está el xenón unido a los dos átomos de flúor y sí indicar que van a quedar bastantes pares sin compartir es suficiente. ¿Por qué al xenón le quedan tantos pares sin compartir? El flúor va a contribuir con cuánto cada uno, con uno solo. Por lo tanto, el xenón va a terminar contribuyendo con uno solo. Sin embargo, ¿por qué va a sobrar tanto después? Si el xenón termina contribuyendo con uno acá y con el otro acá, ¿cuánto me está sobrando de todo lo que tiene para poner el xenón? Muy bien, exactamente, terminan quedando 6 alrededor del átomo de xenón, porque solamente puede compartir 2. Entonces van a terminar sobrando 3 pares. ¿Estamos? Bien. Entonces, empezamos a hacer todo el análisis correspondiente a un examen. Primero, ¿cuántos enlaces tengo? 2. 2 enlaces covalentes. Son 2 enlaces covalentes y son simples. ¿Serán polares cada uno de esos dos enlaces? Son polares, muy bien. Desplazamiento de la densidad electrónica, enlaces individuales polares. ¿Cuál es la otra clave ahora que ya hicimos todo esto? Tengo 3 pares de electrones sin compartir alrededor del xenón. ¿Eso va a implicar qué cosa? La presencia de esos 3 pares de electrones sin compartir. ¿Eso va a implicar qué cosa? Nube electrónica no simétrica o deformación de la nube electrónica. ¿Por qué? Por la presencia de los pares de electrones sin compartir. ¿Estamos? Geometría electrónica. ¿Será igual a la geometría molecular? No, muy bien. ¿La geometría electrónica cuál será? Son 5 pares. Por lo tanto, la geometría... Ah, es verdad. Bien, ya regresamos. Qué rápido se pasa el tiempo. Apenas se corta, regresamos. Eh, la geometría electrónica, hagamos eso y cortamos. Geometría electrónica, ¿cuál será? Bipiramidal, triangular, bien, porque son 5 pares de electrones. La molecular, ¿cuál será? Si lo tuviéramos que decir rápido en el parcial porque no nos acordamos. ¿Cómo será la molecular? Bipiramidal, muy bien, triangular, deformada. Y fíjense que recibe el nombre de lineal, porque sería esta estructura. Me quedando esa estructura. Bueno, eso seguimos, chicos. Bueno, a ver, éramos 10 recién, así que bueno, ya seguimos. Mm, me dice Josefina. Eso es el nombre sobre la geometría, es algo que tenemos que saber. Lamentablemente lo que es la geometría electrónica tiene que saberse el nombre, que son las más simples. Ahora, la molecular directamente no hace falta que se lo sepan y digan el nombre de la electrónica deformada cuando corresponda. No tienen que saber si es angular, si es oscilante y ese tipo de nombres. Entonces, decir únicamente el nombre de la electrónica, por ejemplo en este caso, que sería una bipiramidal triangular formada,
Ya es suficiente. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces en este caso lo estuvimos viendo acá. Para el difluoruro de xenón. Difluoruro de xenón. ¿Qué me pueden decir ustedes? Habíamos llegado hasta que la presencia de tres pares de electrones sin compartir ocasionan que la nube electrónica no sea simétrica. Por lo tanto, obviamente, la geometría electrónica no va a ser igual a la molecular. La geometría electrónica va a ser bipiramidal triangular porque tiene que ubicar el xenón a su alrededor a cinco pares de electrones. Y como de esos cinco pares de electrones, tres son no compartidos, la geometría molecular va a ser lineal. La geometría molecular va a ser lineal, por lo tanto, los ángulos de enlaces van a ser de 180 grados. Estaremos hablando, que bueno, acá no está escrito, pero estaremos hablando de esta configuración. ¿Bien? Tienen los tres pares de electrones sin compartir acá. Y por otro lado, acá tienen los dos únicos enlaces, xenón, flúor y flúor. ¿Qué ángulo de enlace forman entre sí? El xenón con los flúors. ¿Cuál es el ángulo de enlace que forman ahí? 180 grados. Por eso, esta geometría molecular la vuelven a llamar lineal. Y eso sería todo. ¿Vamos? Y la molécula resultante, ¿será polar o no polar? Si la nube electrónica es no simétrica. Muy bien, la geometría, la estructura resultante va a ser polar. Exactamente. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Son compuestos un poquito más complicaditos. Aquí ya tienen algunos más sencillos. Pero bueno, tenemos algunos más complicados para el propósito, para que lo vean. Dice Ulises, ¿cómo sería un caso en el átomo central y los que lo rodean? En realidad, cuando nosotros hablamos de la geometría de una molécula, siempre lo hacemos en función del átomo central. No consideramos a los átomos terminales, Ulises. Eh, no hacemos el análisis de geometría ni hibridación para el átomo central y los alrededores. La geometría de una molécula resulta del átomo más electropositivo, que es el que se ubica en el medio, que es el que tiene que ubicar a los otros átomos a su alrededor. Es por eso. A ver qué otras preguntas tenemos acá. Cuando tenemos más de un átomo central, no sé si habrá sido esa la pregunta Ulises, son los compuestos orgánicos. O sea, por ejemplo, acá lo tengo, no se los di porque lo vieron en el teórico. A ver si acá tenemos. Algo así. Cuando tenemos más de un átomo central, en este caso, creo que los tienen que haber visto ustedes, empezamos a hablar ya de dobles enlaces y ya empezamos a hablar de solapamientos de los orbitales, los enlaces pi. Esos yo no se los di porque ya lo vieron en la parte teórica. Eh, pero si se fijan, acá en este tipo de estructuras, hablamos de hibridaciones tanto por un átomo como para el otro átomo. Que, bueno, este es un compuesto orgánico, que lo van a ver bastante el año que viene. Por acá yo les había preparado para hablarles un poquito de la hibridación del carbono y además de la hibridación del oxígeno. Para que existan estas moléculas orgánicas, en donde sí podemos hablar de más de un átomo central, entre comillas, sí hablamos de cómo tiene que ser la disposición geométrica alrededor del átomo de oxígeno, cómo tiene que ser la disposición geométrica alrededor del átomo de carbono y de la hibridación que tienen que tener cada uno de los átomos. Acá tienen un análisis para el carbono y un análisis para el oxígeno, que los dos terminan hibridando en sp2. No se los di yo para no complicarlo y aparte porque yo estuve hablando con la profe y me comentó que se lo vieran en la parte teórica. Así que a lo mejor esa era la pregunta, Pedro, a la que apuntaba Ulises. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta tengo por acá? A ver, sí, bien. Claro, vos expandís el octeto es a los fines prácticos nada más, ¿no? Es a los fines de que te cierre la cantidad de enlaces. Vos expandís el octeto cuando la reglita práctica te dice que necesitas menos enlaces de los que realmente tenés que formar. Solamente en esos casos vos decís, bueno, voy a expandir el octeto.
Pero cuidado con eso, por eso les digo que es únicamente para hacer la reglita. Por ejemplo, acá en el difluoruro de xenón. Nosotros dijimos que según la reglita nos decía que necesitábamos únicamente ¿cuánto? Un enlace. ¿Me van siguiendo? Sin embargo, como sabemos que eso no puede ser así, porque en realidad necesitamos como mínimo dos enlaces, decimos acá que vamos a expandirle el octeto al xenón. En vez de decir que quiere 8, vamos a decir que quiere 10. Sin embargo, por eso cuidado con eso, cuando yo hice el Lewis para este difluoruro de xenón, ¿con cuántos electrones estoy haciendo que trabaje el xenón? ¿Con cuántos está trabajando el xenón? Con 8, bien, exactamente. Entonces, estos 10 que yo escribo acá para hacer la expansión del xenón es únicamente a los fines matemáticos, si lo quieren ver de ese modo. Pero los electrones del xenón siguen siendo 8. Yo coloco estos 10 acá únicamente para poder ver el otro enlace con el flúor y para poder ver que efectivamente en esta molécula quedan 3 pares de electrones sin compartir. Y acá Brandon lo que me decía, que me dice que me había enviado un mensaje arriba, en realidad los gases nobles no reaccionan exactamente porque tienen el octeto completo o tienen su configuración electrónica más estable y por eso cuando se enlazan a otros átomos van a ampliar su octeto. No son moléculas usuales, simplemente las estamos presentando para que puedan ver el tipo de geometría electrónica molecular cuando ya son varios pares de electrones sin compartir. Moléculas de este tipo, para los gases nobles, siempre van a caer en el sector que habíamos dicho, que no es tan usual como tenemos ya tres pares de electrones sin compartir. Por eso, o sea, es a los fines de ejemplificar con una molécula. No quiere decir que sean las moléculas más usuales, ni mucho menos. Y por eso decimos que el xenón puede ampliar su octeto. No sé, Ezequiel, si me entendiste un poco o querés que refuerce una idea. Claro, claro. Claro, Ezequiel, exactamente. Muy bien, Ezequiel, la pregunta, porque me sirvió como para aclararles eso. Los electrones esos de más, sí, cuando termina expandiendo, o sea, expande el octeto acá en la parte matemática. Pero si vos te fijas, el xenón sigue participando con 8 y obviamente, bueno, sí se termina quedando 10. ¿Por qué decimos que hibrida en sp3d? Únicamente porque termina ubicando en el espacio 5 pares de electrones. Por eso decís Ezequiel que hibrida en sp3d. ¿Eso me preguntabas? Bien, o sea, vos tenés que contar simplemente cuántos pares de electrones tenés alrededor de tu átomo central. Y nada más. Es para eso. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa o algo? De hibridación del azufre en el tetrafluoroazufre. Bien, veamos. A ver qué me dice. No entendí la hibridación del tetrafluoroazufre porque pensé que podía ser sp3 de 2, porque el azufre podía tener hasta 6, contando los pares, si me doy cuenta, pero cuando lo representé lo hice mal. Veamos. Cuando hacemos el Lewis del tetrafluoruro de azufre, yo me doy cuenta que necesito también expandir el octeto del azufre para poder formar los enlaces con cada uno de los átomos de flúor. Eso por un lado. Cuando yo hago esta expansión del octeto, haciendo que el azufre trabaje con los 6 electrones que tiene para aportar y haciendo que el flúor trabaje también con el electrón que tiene para aportar, me doy cuenta que el azufre para formar su molécula, ¿cuántos pares de electrones tiene que ubicar a su alrededor? Estefano, ¿cuántos pares de electrones tiene por ubicar a su alrededor? Tiene 4 pares de electrones compartidos con el flúor y además tiene uno más que corresponde para el par de electrones no compartido. Por lo tanto, el azufre en el espacio tiene que formar una molécula de este tipo.
tiene que habilitar 5 direcciones a su alrededor. Si tiene que habilitar 5 direcciones a su alrededor, tiene que habilitar la formación de 5 orbitales híbridos. ¿Cómo se van a formar esos 5 orbitales híbridos? Y será a partir de la combinación de un orbital S, de 3 orbitales P y de un orbital D. ¿Estamos de acuerdo? Estefano, ya sigo con las otras preguntas. Perfecto, perfecto, Estefano. Entonces simplemente cuenten los pares de electrones y eso es suficiente para ver la hibridación. Después, Ezequiel, que me estabas preguntando, acá con el azufre también lo puedes ver, a lo del octeto expandido. Bien, decís que necesitas como mínimo 4 enlaces y te da el resultado que necesitas 3. Entonces expandís al azufre y te van a dar los 4 enlaces que necesitas. Y Mateo me pregunta, ¿por qué es polar la molécula? La molécula es polar porque la presencia de los pares de electrones no compartidos ocasionan asimetría en la nube electrónica. Esa asimetría en la nube electrónica, esta asimetría que vos podés ver acá, nunca va a permitir que los momentos dipolares individuales se terminen cancelando. Si bien los momentos dipolares son individuales y sí existen, porque cada enlace es polar, el momento dipolar neto de toda la molécula siempre va a ser distinto de cero porque no se va a poder cancelar por la presencia de este par amarillo, que son los pares de electrones no compartidos. ¿Qué es lo que no pasa en una molécula como esta? En una molécula como esta sí se va a terminar cancelando. En el difluoruro de xenón. A ver, vamos a analizar el difluoruro de xenón. ¿Qué pasa con esta estructura? ¿Dónde estamos? Acá. En el difluoruro de xenón la nube electrónica sigue siendo no simétrica por las repulsiones que ocasionan los pares de electrones no compartidos. ¿Bien? Por eso la molécula va a seguir siendo polar, porque vas a seguir teniendo estas cargas acá presentes. ¿Bien? No vas a tener, no es como en el cloruro de berilio, Mateo, que si bien sigue siendo 180 grados, pero en el cloruro de berilio, ¿cuál es la principal diferencia o obstáculo que existe entre este enlace y este otro enlace? ¿Qué pasa en el cloruro de berilio? Lo vimos también. ¿Hay algo acá en el medio, en el cloruro de berilio, entre este enlace y este enlace? ¿Se acuerdan cómo era el cloruro de berilio? ¿Dónde lo teníamos? Acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta linealidad y la otra linealidad? Entre estos 180 grados y los 180 grados del difluoruro de xenón. ¿Qué tiene acá el difluoruro de xenón? Hay un par de electrones no compartidos. Y no es que porque haya un par, a mí se me ocurre que directamente va a pasar algo. Esa presencia, ese par de electrones no compartidos, ¿qué va a ocasionar? De ese par de electrones no compartidos con este par que está acá. ¿Qué hay siempre acá presente? Fuerzas de repulsión, exactamente. Por eso la molécula termina siendo polar, porque la presencia de esos par de electrones no compartidos. Y a su vez, fíjate que están los otros dos pares acá abajo, en el otro plano. A eso, Mateo, no sé si estabas refiriéndote con la pregunta. Me pregunta acá. El vector que indicaba el momento dipolar. Iba siempre, claro, exactamente. El vector que indica el momento dipolar va siempre del más electropositivo hacia el más electronegativo. Exactamente, Joaquín. No, no hay problema. Ustedes pregunten con tranquilidad y con confianza. Y a los que no se animan a preguntar por ahí, sí me gustaría que cuando vean los videos, que, eh, que ensayen y practiquen todas estas cosas. Si no, se quedan con la duda, porque enlaces es un tema muy abstracto. Yo entiendo que se pueden dar dudas y no hay ningún problema si no lo entienden a la primera vez. ¿Estamos? Y que quienes no se animan a preguntar, porque somos como 53 y siempre estamos participando los mismos, los que no se animen a preguntar, vean de nuevo el video y hagan las preguntas por mail o de algún modo, pero háganlas. No se queden con las dudas. Bien, podemos avanzar al cation amonio y ya los dejo ir. Y mañana
veríamos. Mañana lo que vamos a hacer, vamos a trabajar nuevamente con los aniones, vamos a ver estas especies cloradas, que recuerden que acá habíamos hablado de carga formal y demás. Bueno, mañana vamos a trabajar con estos compuestos y con fuerzas intermoleculares. Y hoy vamos a trabajar con el catión amonio y los dejo ir. Mateo, no hay problema, pregunten tranquilos. Exactamente, siempre que la molécula tenga pares de electrones no compartidos va a ser polar. Exactamente, eso es así. No hay problema que lo pregunten mil veces. Cuando ustedes tengan un par de electrones no compartidos, ustedes abren los ojos y ya dicen, la nube electrónica no va a ser simétrica, la geometría molecular no va a ser perfecta, los ángulos de enlaces no van a ser perfectos y la molécula resultante va a ser polar. Así que es lo primero que tienen que tener ustedes presentes. Pero bueno, acá como siempre vamos a hablar ahora de otro compuesto. Fíjense, ¿cómo se llama esto? Catión amonio. ¿Cuál es la particularidad donde ustedes tienen que prestar atención y decir, bueno, acá va a pasar algo interesante? Y uno dice, ¿qué puede llegar a pasar? Tengo una carga positiva. Tener una carga positiva, ¿qué implica? Muy bien, exactamente. Voy a tener un electrón de menos. ¿Será un electrón de menos necesarios o un electrón de medios disponibles? Muy bien, es un electrón de menos en los disponibles. Muy bien. En el caso del nitrógeno necesita 8, quiere tener 8. Cada hidrógeno, recuerden, quiere tener 2. Tengo 4 hidrógenos, vamos a cuenta que hay 16. ¿Qué pasa con los disponibles? Los disponibles tengo 5 para el nitrógeno. ¿Y qué más? 4, porque son 4 hidrógenos, cada uno tiene uno, un total de 9. Y esos 9, yo le resto un electrón y me quedan 8. Por lo tanto, el resultado me da que necesito, ¿cuánto? 4 pares. ¿Están de acuerdo? ¿Y tiene lógica que me haya dado 4 pares? Muy bien, tiene lógica porque un nitrógeno enlazado a los 4 hidrógenos que tenemos acá alrededor. Y ahora si ustedes me tuvieran que decir, bueno, ese electrón de menos para hacer la estructura de Lewis, ¿a quién se lo saco? ¿Qué me dirían ustedes? Porque ahora tenemos que hacer la estructura de Lewis, que es esquematizar. ¿A quién le sacarían ese electrón? Juzgando por la diferencia de... Está muy bien, o sea, uno podría pensar. En realidad yo les digo, como siempre les comento, mientras la estructura de Lewis quede perfectamente armada, y ustedes sepan que van a necesitar 4 enlaces covalentes y simples, está bien. Fíjense que de hecho algunas bibliografías no reportan de quién se lo sacan al electrón. Simplemente dicen que se trata de 4 enlaces covalentes y simples y no dicen si estos electrones son 2 del nitrógeno o es que le saca uno de hidrógeno, saca uno de nitrógeno. Así que es suficiente. Si uno se tuviera que poner a analizar desde el punto de vista de la electronegatividad, ¿qué me dirían ustedes? ¿Quién es más electronegativo? El nitrógeno. Entonces, si uno se tuviera que poner a analizar desde el punto de vista de la electronegatividad, ¿a quién le podríamos quitar el electrón? Desde el punto de vista de la electronegatividad, uno podría llegar a pensar que, bueno, ese electrón se lo podría sacar el hidrógeno. Sin embargo, nosotros hemos estado hablando mucho respecto a ese electrón del hidrógeno, que en realidad ese electrón del hidrógeno está ubicado en el único orbital 1s, y que sería muy complicado poder extraer ese electrón por la gran carga que percibe de parte del núcleo. Así que bueno, hay como bastantes teorías en ese caso. Yo, para tomar una situación de compromiso y decir, bueno, para pegarme alguna regla práctica, y yo como regla práctica que usaría en el 90% de los casos, diría que a los electrones yo se los quitaría a los átomos menos electronegativos. Y a los electrones yo se los agregaría a los átomos más electronegativos. ¿Vieron cuando hacíamos el nitrato? ¿A quién le agregábamos ese electrón de más? Cuando hacíamos los NO3 menos, esos aniones nitratos. Ese electrón de más se lo agregábamos al oxígeno, exactamente, porque decíamos que, bueno, como regla práctica, el oxígeno es más electronegativo. Entonces, si nos quisiéramos apegar a esa regla, al electrón acá, si bien no hace falta que lo esquematicen de esa forma, pero si quisieran hacer con cruces y puntos los electrones, yo a ese electrón se lo quitaría a uno de los hidrógenos. Entonces quiere decir que uno de estos enlaces, ¿cómo estaría conformado?
y yo le saco un electrón a uno de los hidrógenos. Uno de estos enlaces, ¿cómo sería? Muy bien, sería dativo, entre comillas, y los electrones serían de parte de quién, nada más, el nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Nosotros hacemos, por ejemplo, dos electrones acá del nitrógeno, un electrón del nitrógeno, un electrón del hidrógeno, un electrón del nitrógeno, uno del nitrógeno, otro del hidrógeno. ¿Qué me termina quedando entonces? ¿Me quedó algún par de electrones sin compartir alrededor del átomo de nitrógeno? No. Entonces, si tuviéramos que hacer un análisis, ¿qué diríamos? Son cuatro enlaces covalentes, muy bien. Son simples, perfecto. Son polares, perfecto. No quedó ningún par de electrones sin compartir. Por lo tanto, la nube electrónica, ¿cómo va a ser? No hay ningún par de electrones sin compartir. ¿Cómo va a ser esa nube electrónica? Va a ser simétrica. Muy bien. Nube electrónica simétrica, ¿qué implica? Que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. ¿Cuántos pares de electrones tiene que acomodar el nitrógeno a su alrededor? 4. Por lo tanto, geometría molecular igual a la electrónica e igual a la tetraédrica. Tetraédrica perfecta y sin deformar. ¿Cuál es el ángulo de enlace? Finalmente. 109,5, exactamente. No hay ninguna deformación. No hay ninguna deformación porque no hay ningún par de electrones acá que me impida a mí formar esta nube electrónica simétrica. Por lo tanto, el ángulo de enlace va a ser de 109,5 grados. ¿Qué pasa acá con la polaridad? Y esto anótenlo. Cuando nosotros hablemos de cationes o de aniones, estructuras así de este tipo, como el catión amonio, o el nitrato, o los cloratos, o los sulfatos, nunca vamos a hablar de polaridad. ¿Por qué nunca? O sea, nunca vamos a hablar de polaridad en el sentido de molécula polar o apolar. Pero, ¿por qué no les parece que no podemos hablar de eso? Porque esta especie ya es una especie con carga. Se trata de una estructura que ya tiene una carga neta de más uno. Entonces, en estos casos, lo único que vamos a decir es que se trata de una sustancia con carga. Y se acabó. No vamos a decir molécula polar o molécula apolar cuando estemos trabajando con cationes o aniones. Simplemente vamos a decir que se trata de una sustancia o una estructura con una carga neta. El catión amonio tiene una carga neta de más uno. Nada más. Exactamente. Es una estructura catiónica. Y es lo único que vamos a decir. ¿Estamos de acuerdo? Con el catión amonio les cuento que ha salido bastante en los exámenes. Y bueno, por ahí se equivocan porque piensan que al ser una estructura catiónica y con todo el tema, piensan que es deformada o algo. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense que es una estructura tremendamente perfecta. Con un ángulo de enlace 109,5 grados, igual que el metano. ¿Estamos? O sea que la carga no influye en la geometría molecular ni en la geometría electrónica. La carga simplemente, bueno, es una estructura que ya tiene una carga positiva. Nada más. ¿Estamos de acuerdo con el catión amonio? ¿Hay hibridación, por más de que sea un catión? Muy bien, ¿en qué les parece que hibrida ese nitrógeno? Muy bien, va a hibridar en sp3, exactamente, porque el nitrógeno tiene que habilitar cuatro orbitales híbridos para poder formar los enlaces con el hidrógeno. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a la guía. Voy a comentar un poco. Mañana vamos a ver las otras especies. Bueno, el ejercicio 1 ya lo hicimos en clases. El ejercicio 2 estuvimos haciendo. Estoy en la página 77. El ejercicio 2 estuvimos haciendo algunas estructuras en clase, las otras háganlas ustedes. El 3 también, ya lo estuvimos haciendo, la comparación entre el monóxido, el dióxido y el carbonato. En el 4 dice márquenlo porque bueno, ya lo hicimos, pero márquenlo porque tienen que prestar especial atención en esos ejercicios porque tienen las estructuras aniónicas. El 6 creo que eso lo márquenlo para hacer. No sé si alguien ya lo hizo, pero a ese márquenlo para hacer. El 7 tienen que hacer un cálculo de cargas formales, que también márquenlo para hacer. Después, el 8. El 8, márquenlo también. El 8 también es interesante que lo marquen. Bueno, si se fijan, lo que es el 9 también ya lo estuvimos practicando. Bueno, fíjense en el 11.
No sé si le figura. ¿Qué ejercicio tienen ustedes que les dice indicar en cada caso ángulo de enlace, geometría electrónica, molecular, carga formal? ¿Lo tienen como 11 o como 10? Y en el 10, ¿qué les dice? Ah, en el 10 es el que tienen el formaldehído, ¿puede ser? Claro. Bueno, el 10 lo hicieron en la parte teórica, igual si quieren véanlo. Y en el 11 nosotros hicimos el óxido de magnesio al dióxido de azufre, no sé si lo hicimos, pero me gustaría que lo intenten hacer. Clorofluor 3, también inténtenlo hacer. Ion amonio acá lo hicimos. Así que a ustedes les quedaría hacer el anión yoduro, ese que figura ahí, no sé si lo pueden ver, el clorofluor 3, el dióxido de azufre y el ion nitrito. Me gustaría que los hagan y los intenten hacer en lo posible para mañana y si no para la semana que viene. No hay ningún problema. Y mañana, entonces, si ustedes pueden practicar eso para mañana o la semana que viene, no hay problema. Mañana vamos a hacer estos que no están en la guía, que son otras especies aniónicas. ¿Bien? Y empezaremos con fuerzas intermoleculares. Lo que me gustaría que hagan son anótenlos, son el dióxido de azufre, me parece que ese no lo hicieron conmigo en clases, el ion nitrito, clorofluor 3 y el último que figura que es el yodo 3 menos. Nosotros mañana vamos a ver el perclorato, el anión perclorato. Mañana sería una clase para ver dudas sobre estos ejercicios y estos compuestos aniónicos y fuerzas intermoleculares. Acá me dice Rafael, usted dijo que se le agregan electrones. Así es, Rafael, yo le agregaría electrones a los que son más electronegativos y se los quitaría a los más electropositivos. Exactamente. Siempre que tengan aniones o cationes. Rosario, creo que te vi ahora, parece que estabas, que te respondió una consulta, no sé si llegaste a escucharla, pero una consulta que habías enviado por mail. Te vi recién, pero no sé si estás estando. Rosario. Bueno, lo que te iba a decir, en esos ejercicios en los que tenés para ver qué porcentaje se consumió de un compuesto o qué porcentaje reaccionó de un compuesto, no tienes que hacer ninguna justificación teórica. Todo se justifica con las reglas de tres. Mientras los cálculos matemáticos estén bien hechos, es suficiente. Simplemente haciendo el cálculo y colocando el porcentaje, ya está. No te hace falta justificar nada. Entonces esa era la pregunta que habías hecho. El ejercicio 57 de estequiometría, cualquier cosa, ¿llegaste al resultado o querés que te lo comente después por mail? No sé si habrás llegado, porque habías puesto que no había llegado al resultado. No sé si eso lo pudiste ver, no te quedó igual, o sea, te difieren mucho el resultado. Ya lo analizamos. En el 57, fíjense que me dice 39, perfecto, ¿y cuánto debería haber dado ese? No sé, tenía que dar 33. Bueno, yo ahí me parece que debe ser alguna cuestión con los decimales. Bien, yo revisaría de nuevo los decimales porque no es tanto la variación. Igual lo voy a revisar. Lo voy a revisar, cualquier cosa te digo por mail, si es que está mal el resultado en la guía o algo, pero no creo. Bien, yo ahí apuntaría en la cuestión de decimales. Mañana entonces, chicos. Bien, entonces Estefano dice que le quedó 39, perfecto. Bien, entonces puede ser algo, ya lo reviso, se los aviso mañana. Mañana me gustaría entonces escucharlos bastante. Perfecto, bueno, mira, acá tus compañeros dice que quedó 39, así que genial, genial. Mañana me gustaría escucharlos bastante con el tema de enlaces, a ver qué estuvieron practicando. Vamos a seguir trabajando con enlaces, fuerzas intermoleculares y se acabó. La semana que viene, chicos, así empezamos con una unidad nueva. Entonces, enlaces, mi recomendación es que lo vean ahora, se lo saquen de encima rápido y ya directamente avanzamos a otros temas que son un poquito más lindos. ¿Estamos? Así que bueno, los dejo entonces y nos vemos mañana, que les leve ahora el teórico y cuídense y hasta mañana. Chao chicos, que anden bien. Déjame con eso.